Buenas tardes, tutor y compañero. Mi nombre es Cristian Armando Jiménez Guijo. A continuación realizaré la exposición de la fase 4 de Cultura Política con relación a la democracia. El tema escogido de investigación es del sector campesino. ¿Por qué considero que este tema es pertinente? El campesinado en Colombia lo han marginado tanto cultural, social y económicamente. De esta forma han sido dominados por grupos que han organizado el territorio a través de una reforma desde el Estado acordes al interés de una élite. ¿Cómo relaciona el tema investigado con la participación política de la democracia en Colombia? El campesino siempre ha sido una parte fundamental en la democracia de nuestro país, aunque hayan sufrido masacres, retenciones de sus terrenos, por la cual alzan su voz y se hacen sentir como actores fundamentales de la democracia en nuestro país. El periodo de tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión de las luchas del sector social seleccionado. El conflicto social y armado en Colombia tiene su origen desde los problemas del campo, que nacen de la histórica desigualdad de la distribución de las tierras, que resultan de los poderes dominantes que favorecen el programa y políticas. ¿Por qué seleccioné dicho espacio geográfico de investigación? Ante los hechos ya presentados y expuestos en el planteamiento del problema, podemos observar el porqué de estas protestas campesinas. Su violencia, migración y expansión, nos podemos dar cuenta que en el lapso de unas décadas el sector campesino pasó de ser de obra de mano necesitada a ser de segunda, gracias a estas políticas del gobierno. ¿Cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social escogido? El contexto histórico del campesino siempre ha sido el de la violencia, donde a los campesinos lo han desalojado, ultrajados, amenazados por estos grupos al margen de la ley. ¿Qué población es afectada y qué actores relevantes del sector social investigado? El sector afectado es el sector campesino y los actores relevantes fueron Gonzalo Sánchez, el gobierno, que fue uno de los más impulsadores de estas guerras ante los campesinos, y están los paramilitares y los militares. ¿Cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento sector social que está documentando? En los años 60, dada la dimensión social de la violencia que en esa época se tornaba cada día más explosiva, los gobiernos de esa época promovieron adelantar programas de reforma agraria en numerosas regiones donde las invasiones de tierra se habían convertido en una constante. Por ejemplo, uno podía ir a un terreno desalojado, ¿Cuál es el contexto actual de la temática? Actualmente los campesinos son una parte fundamental de la economía y el desarrollo de nuestro país. Desgraciadamente siguen siendo víctimas de esta guerra, donde han sido desalojados, maltratados y son integrados a estos grupos no porque quieran, sino porque son obligados y amenazados. El contexto actual de la temática. Actualmente los campesinos son una parte fundamental en la economía y en el desarrollo de nuestro país. Desgraciadamente y lastimosamente siguen siendo parte de esta guerra, no porque quieran, sino porque son obligados, amenazados e integrados por estos grupos armados al margen de la ley con intención de quedarse con sus territorios. ¿Cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política? Históricamente el sector campesino ha sido una parte fundamental en el desarrollo del país, como también en la parte agroeconómica, como también como actores de la guerra que aún se vive en nuestro territorio. El sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia. El campesino siempre será una parte fundamental en la historia democrática del país. Además, hoy en día pueden acceder al voto y exigirle al gobierno de alejarlos de esta guerra sin sentido, que es el conflicto, y también que no les vulneren sus derechos.